artículo 51 en este periodo de sesiones, efectivamente, para que ustedes puedan pues deliberar en torno a la posible modificación del artículo 51, quitarle la rigidez de los 200 días del calendario escolar y que puedan ser pues hasta 200 días y que podamos tener esa flexibilidad para dar opciones a las escuelas y efectivamente que tengamos el tiempo suficiente, uno, para comunicarlo a las comunidades escolares para que puedan tomar sus decisiones en torno a si quieren adoptar un calendario de 200 días o de 185 días, y dos, para que lo podamos instrumentar en este próximo ciclo escolar que inicia en agosto de 2016. Así es de que sí, efectivamente el objetivo es que se pudiera analizar y que ustedes pudieran definir qué es lo que ocurriría durante este periodo de sesiones. En cuanto a los comentarios que nos hacía el senador Víctor Hermosillo, muchas gracias, senador, por sus comentarios. Efectivamente se trata, aquí hay un tema fundamental. Hemos detectado, y obviamente este programa de la Escuela al Centro ha sido producto pues del trabajo muy cercano con las escuelas, con los maestros, con las comunidades escolares, y los diferentes estudios nos mostraban que el 70% del tiempo de los directores de las escuelas lo estaban dedicando a temas administrativo-burocráticos, y eso es lo que queremos que cambiar. La dinámica es que el tiempo del director de la escuela se dedique más a la observación del aula, qué es lo que está ocurriendo en la escuela, cómo están trabajando los maestros, más que a los trámites burocráticos en los cuales habíamos detectado que pues llegan solicitudes de todo tipo de autoridad, federal, estatal, municipal, a los directores de las escuelas, y tienen que pasar su tiempo llenando cuestionarios y llenando formularios, repartiendo documentos, de tal manera de que pues se perdía el enfoque en lo que realmente tienen que concentrarse. Y por eso es fundamental que en las escuelas de organización completa podamos tener, como usted bien lo mencionaba, a partir de 6 grupos, un subdirector de gestión o administrativo que pueda llevar a cabo. Esto ocurre en cualquier escuela particular, tiene separadas las áreas administrativa y pedagógica en todas partes. Yo creo que el dotar a las escuelas públicas es una medida también de equidad y un cierre de la brecha también entre la educación pública y la educación privada, eso es fundamental, pero más que todo es de darle una mejor calidad en la gestión y en la autogestión de las escuelas, y que a partir de los 10 grupos se pueda haber un subdirector académico, porque este subdirector académico también puede desempeñar la función de tutor de los maestros que están frente a grupo, de los diferentes maestros. Creemos que eso es muy importante para que pueda llevarse a cabo con base en lo que nos indica la ley del servicio profesional docente. No es un tema de comisionados, no es un tema de más burocracia, es un tema de que se tiene que llevar a cabo pues toda la evaluación que se lleva a cabo igual que con los demás puestos de directores, de supervisores y asesores técnico-pedagógicos. Eso es muy importante. En cuanto a la pregunta que usted hacía, senador, con los temas de los recursos a las 75,000 escuelas y los 50,000 millones, aquí y hablaba de cuál había sido la reacción. Fíjese que el día que se hizo la primera emisión de los certificados de infraestructura educativa nacional en la Bolsa Mexicana de Valores, fue tal el interés de los inversionistas que la primera emisión se esperaba que fuera por alrededor de 5,000 millones de pesos y fue de 8,500 millones de pesos la primera emisión. Es decir, hay un gran interés de participar en este esquema de financiamiento de certificados de infraestructura educativa nacional, que podremos tener 50,000 millones para poder rehabilitar 33,000 escuelas en los próximos 3 años. Hoy justamente el secretario Nuño hizo la presentación de un portal que los invitamos a todos los legisladores a que puedan consultarlo, el portal en el que se encuentra, lo pueden encontrar en la página misma de la Secretaría de Educación Pública, donde entran al programa de Escuelas al 100 y donde está toda la información por estado, cuáles son las listas de las escuelas, cómo se va avanzando en el proceso de rehabilitación, cuál es el monto de la inversión, cuáles son las escuelas, las empresas que están trabajando en esa rehabilitación. Vienen fotos de cómo estaba la escuela antes, cómo estará después de la rehabilitación, de tal manera que hay una total transparencia en el ejercicio de los recursos. Lo mencionaba muy claramente hace unos días el secretario Nuño, en el sentido de que el interés de los inversionistas
al participar en este esquema de certificados de infraestructura educativa nacional era justamente el proceso de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de estos recursos para poder tener la rehabilitación de las 33,000 escuelas en los próximos 3 años. Exactamente, 8,5. Es muy atractivo, así es de que es muy importante también pues invitar a invertir en certificados de infraestructura educativa nacional, y más que todo porque bueno, pues es una causa, eso va a ser muy, muy bueno. Gracias, senador. En cuanto a los comentarios del senador Raúl Morón, aquí es un tema fundamental, la consulta y sobre todo el diálogo que tenemos con los maestros, no solamente de las dirigencias en las diferentes secciones, en los diferentes estados o en las dirigencias nacionales, sino en las visitas del secretario de Educación a cada una de las escuelas que hemos estado visitando, pues desde que asumió su responsabilidad como secretario de Educación, hemos estado visitando escuelas en las diferentes entidades. Y en cada visita del secretario de Educación en las escuelas, rendimos honores a la bandera. Yo lo he acompañado a todas las visitas de las escuelas, rendimos honores a la bandera, entramos a alguno de los salones de clase, hemos entrado desde salones de los niños de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, y ver cómo están los maestros llevando a cabo las actividades, pero algo muy importante, que al final de cada una de esas reuniones dedicamos tiempo ilimitado a una conversación con los maestros de cada escuela, lo cual ha sido muy útil realmente. Esto lo llevamos a cabo el día de ayer, justamente en Oaxaca, en Miahuatlán, en la escuela Emiliano Zapata, en donde el secretario de Educación estuvo conversando con los maestros frente a grupo de esta escuela y viendo justamente sin filtros qué es lo que opinaban, cuáles eran sus preocupaciones sobre la implementación de la reforma educativa. Lo estamos haciendo en las escuelas de todo el país, vamos a seguir haciéndolo. Esto es una tarea ¿perdón? No, pues vamos a seguir haciéndolo. Esto es muy importante y que sigamos hablando. Además, un tema muy, muy importante, y aquí voy a pasar al comentario que hacía el senador de Médicis, para quitarle la preocupación. El tema, si usted vio, senador, en mi presentación, no venía el concepto de modelo educativo. Usted tiene toda la razón. El modelo educativo está claramente establecido en el artículo 3 de la Constitución. Entonces no estamos pretendiendo hacer una reforma constitucional adicional a la que ya, con la que se ha contado. Lo que es importante, sí es, entonces lo que es importante, sí, es el conjunto de políticas públicas para hacer realidad ese modelo educativo que establece la Constitución. En eso estamos trabajando justamente. De lo que sí hablé fueron de los planes y programas, y de lo que sí hablé es que con base no solamente en lo que fue el resultado de los foros, eso es una parte, sino que es muy importante lo que ha señalado el secretario de Educación, que con base en del trabajo de expertos, y que hemos consultado a muchos pedagogos y también a algunos integrantes de la Junta de Sabios, ¿no? Vamos a tener los documentos que son documentos de propuesta de planes y programas para poder llevar a cabo una consulta sobre esos documentos con los maestros justamente, en los diferentes estados, con los interesados en las diferentes comunidades de aprendizaje, de tal manera de que podamos enriquecerlos, de que podamos tener la mejor propuesta de planes y programas para hacer realidad la parte que tiene que ver con esa columna, con ese, es una de las columnas del modelo educativo, porque cuando hablamos del modelo educativo que nos señala la Constitución, por eso hablamos de las prioridades, tenemos que hablar del tema de la organización escolar, y por eso está el programa de la escuela al centro. Pero también tenemos que hablar de la infraestructura de las escuelas, y por eso está el programa de escuela al centro. Pero también tenemos que hablar del fortalecimiento del servicio profesional docente, y por eso está todo el esquema de que sea el mérito y el conocimiento los elementos fundamentales que se toman en cuenta para el ingreso y para la promoción de los maestros como en el servicio profesional docente, y además en la formación continua, que es un elemento fundamental, y que además trabajemos con los materiales, sin duda, materiales educativos, con los planes y programas, y como le decía, eso no va a ser apresurado.
realmente es un tema importante, la consulta a los maestros, la consulta a otros públicos interesados en el tema educativo, pero también que podamos elaborar los mejores materiales educativos de la mejor calidad y que luego dediquemos un tiempo muy importante a la capacitación de los maestros sobre los nuevos planes y programas. De eso se trata, y yo creo que en estas prioridades, cuando hablamos de las 7 prioridades, el secretario de una manera también práctica ha ido y ha publicado cuál es su calendario en que va a estar anunciando las diferentes estrategias para cumplir con las 7 prioridades. Y ya anunciamos la primera en todas las medidas en torno a la escuela, al centro, que ha sido un proceso importante de reorganización del sistema escolar. También ya se anunció la segunda de las prioridades, que tiene que ver con la infraestructura y cómo vamos a lograr el financiamiento para poder rehabilitar las escuelas y para seguir invirtiendo en infraestructura. Las próximas semanas pues sigue el tema del servicio profesional docente para saber los resultados de la evaluación, pero al mismo tiempo la oferta de formación continua para maestros. Después vendrá la oferta, o al menos dar a conocer cuál es la propuesta de plan y programas de estudio para que lo podamos discutir entonces sí durante el segundo semestre del año con los maestros y con los públicos interesados. Y vendrá también toda la propuesta de equidad e inclusión en la educación. Y después vendrá la propuesta de los temas de la vinculación entre la educación y el sector productivo. Y finalmente tendremos pues sí una propuesta de cómo nos estamos reorganizando en la Secretaría de Educación Pública para hacer las cosas de manera más eficiente, hacer más con menos. Entonces es un tema en el cual vamos a estar trabajando de manera muy intensa, pero lo que queremos hacer es justamente que el diseño de políticas públicas que implementan la reforma educativa cumplan con lo que estipula el artículo 3º de la Constitución. De eso se trata. No estamos creando un nuevo modelo educativo, estamos cumpliendo con políticas públicas para lograr que se lleve a cabo lo que estipula justamente la Constitución. Si nada más un apunte ahí, el tema alimentario, no lo dejen fuera porque muy bien. Muy bien. Si no comen, no aprenden. Claro. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias. Tengo peticiones de la diputada de la Ciudad de México y del senador Amador, y a mí me gustaría anotarme también para hacer algunas preguntas. La diputada. ¿Alguien más? Y quiero destacar la presencia de la diputada Guadalupe Camacho también, que ya llegó con nosotros. Muchas gracias. Diputada Fo. Sí, buenas tardes, señor subsecretario. Yo tengo varias, algunas dudas y algunos señalamientos. Y a mí no me ha quedado muy claro cuál va a ser este papel de los supervisores. El de los subdirectores usted ya lo aclaró, ¿sí? Pero también, yo quisiera preguntarle cuál va a ser este presupuesto, porque en el documento que nos entregaron, el ACEP, se decía que eran 10,000 supervisores y 10,000 subdirectores. Entonces, yo sí quisiera saber más o menos cuál es el monto de los sueldos de estos puestos. También quería preguntarle, y más que nada hacerle una petición, sí, porque ya dijo usted que los programas de formación de profesores y de capacitación se van a conocer una vez que ya se hayan conjuntado todos los informes sobre las evaluaciones de los maestros. Pero sí, yo tengo esta preocupación porque nosotros aprobamos en la Cámara 1,800 millones de pesos y sí quisiéramos conocer por lo menos cuál es este proyecto, ¿sí? Y cuándo va a empezar a ejercerse este presupuesto. Ay, perdónenme, voy a apagar esto porque si no. Disculpen, no me di cuenta que esto estaba. ¿Qué pasa aquí? Perdón. La otra pregunta era con relación al recorte presupuestal. Según los datos que nos entregaron, uno de los mayores recortes está en el Programa Nacional de Becas.
son 1.000 millones de pesos que se van a recortar a este programa. Luego está el de expansión de educación media y superior, que también tiene otros 1.000 millones de pesos de recorte. Bueno, las actividades de apoyo administrativo con 700, el programa de la reforma educativa con 500 millones de pesos. Y en el proyectos de infraestructura, bueno, esto hay mucho dinero, pero bueno, también hay un recorte aquí de 160 millones de pesos. Entonces yo sí quisiera preguntarle, porque esta mañana estuvimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y entonces se planteó esta inquietud de conocer, bueno, en primera, por qué se había hecho este recorte en educación, dado que es uno de los programas prioritarios. No voy a abundar más sobre esto porque ya lo señalaron, es la columna vertebral de un país, y entonces sí hay un recorte de 3.360 millones de pesos a CEP, y bueno, y otros más de 1.000 millones de pesos sí lo juntamos con el presupuesto del CONACYT. Entonces esto le pega muy fuerte a todo lo que es el sistema educativo y al sistema también nacional de ciencia, tecnología e innovación. Pero bueno, aprovechando que usted está y que usted conoce sobre el tema, yo quisiera preguntarle de este recorte presupuestal del Programa Nacional de Becas, ¿en dónde se va a hacer este recorte? ¿En qué estados? ¿O es a nivel primaria, secundaria? Bueno, yo no conozco porque no está el desglose, entonces sí me gustaría saberlo. ¿Y esto qué es esto de la expansión de la educación media y superior? Exactamente, ¿en qué programa se aplicaría este otro descuento? También, y ya voy a terminar, ¿sí? Yo le quisiera preguntarle, cuando estuvimos en la SEP, le señalamos que los diputados habíamos presentado unas solicitudes para que fueran apoyadas unas escuelas dentro del programa de Escuelas al 100 para 2017, y entonces se quedó ahí formalmente de que rápidamente se nos iba a atender y se nos iba a decir qué pasaba con estas escuelas, porque bueno, nosotros también tenemos la presión de la ciudadanía que nos está preguntando qué pasó con las escuelas, y nosotros pues lo único que contestamos es que la SEP nos dijo que va a atender este asunto, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Gracias. Senador Amador. Bueno, sin duda, algunas observaciones o consideraciones que iba a hacer ya las comentó el subsecretario en sus respuestas a las preguntas de los compañeros senadores. Yo quiero solamente puntualizar y reconocer que verdaderamente vamos avanzando. Yo también soy profesor normalista y afortunadamente tuve la oportunidad de encabezar el liderazgo magisterial en Sinaloa. Y creo sin duda que hoy llevamos un proceso, un diseño educativo que va cumpliendo paso a paso con sus objetivos. Quizás no con la prisa que quisiéramos, pero sin duda hay que reconocer que se pasó del discurso de situar a la educación como el punto medular de cada intervención